Bendiciones. Una vez más compartiendo con ustedes estos vídeos, compartiendo la palabra de Dios por medio de estos vídeos, agradeciéndole siempre a Dios que me permite estudiar la palabra y me permite compartir con ustedes. Sabemos que el tiempo se está acabando para compartir el mensaje por medio de las redes sociales. La libertad religiosa en las redes sociales se va a restringir, se va a acabar. Entonces nos queda muy poco tiempo y debemos de aprovecharlo al máximo. Hoy vengo con un tema que se llama la iglesia. Vamos a irnos a Romanos 12, 4, 5. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te doy porque me permites escudriñar tu palabra, me permites compartir tu palabra. Envíame tu Espíritu Santo para que me guíe y me ayude a entender tu palabra y compartirla, y cada persona pueda abrir su corazón, su entendimiento y recibir estas palabras y corroborarla en la Biblia, escudriñarla para que ellos puedan también eh, conocer la verdad que se encuentra solamente en tu palabra. Guíenos, acompáñanos, protégenos siempre. Estamos en los últimos tiempos y debemos de prepararnos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar. Vamos a leer Romanos 12, 4 y 5. Perdón. Dice así: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí está muy claro que, como dice, hace una comparación de que como el cuerpo de uno tiene muchos miembros, la oreja, la mano, la boca, los ojos, tiene muchos miembros, así también dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces aquí vemos que cada persona cada persona forma parte de la iglesia de Cristo. La iglesia no es un templo, no es un edificio. No, la iglesia es cada persona que hace la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 12:12. Vamos a ver. 1 Corintios 12:12 dice así. Vamos a ver. Primera Corintios 12:12 dice así: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí está bastante claro lo que le estaba comentando hace poquito, que dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Qué es que tiene muchos miembros? Tiene oreja, piernas, brazos, ojos, ¿verdad? Nariz. Entonces, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo,
y miembros cada uno en particular. Cada persona compone, cada persona forma, cada persona conforma el cuerpo, conforma la iglesia, es parte de la iglesia. Cada persona forma parte, forma la iglesia. Cada persona. Pero ahorita vamos a ver que no todos los que están en la congregación, no todos los que asisten a un templo, a un edificio, son la iglesia de Cristo. Dice así, vamos a irnos a Efesios 2.16. Efesios 2.16. Aquí está, Efesios 2.16 nos dice así. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí es cuando está hablando del pueblo judío con el pueblo gentil, que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ambos forman un solo cuerpo, una sola iglesia, porque la iglesia es una sola. No, si podemos entender que mi cuerpo solo tiene una cabeza, así la iglesia se compone. Cristo es la cabeza y su cuerpo es solo un cuerpo. No tiene dos cuerpos y una cabeza, no. Un solo cuerpo y una sola cabeza. Y Cristo es la cabeza y un solo cuerpo. Y en ese solo cuerpo, de esos dos grupos, gentiles y judíos, hizo un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces vemos que la iglesia es cada miembro. Ahora vamos a ver Efesios 3.6. Efesios 3.6 nos dice lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí está bien claro que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo del que pertenecían los israelitas, ¿verdad? Los judíos, que ellos eran, primeramente ellos eran el pueblo de Dios, pero ahora vemos que de los dos hicieron uno, porque es un solo cuerpo y una sola cabeza. Entonces vamos a ver ahora Efesios 4.4. Efesios 4.4 dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está hablando de un solo cuerpo y un solo espíritu, que todos debemos estar, todos tenemos que tener un solo espíritu. No podemos estar divididos, que aquel tiene otro espíritu y yo tengo otro espíritu. Si tenemos el mismo espíritu, vamos a estar unidos, vamos a hacer una unidad, no hay división, tenemos el mismo espíritu. Y ahí es donde yo les digo que no todos los que van a la congregación, no todos los que se congregan, no todos los que van a un templo, a un edificio, son la iglesia de Dios, porque no todos tienen ese mismo espíritu, no todos están unidos en un solo sentir, en un mismo espíritu. Hay divisiones y lo vamos a ver. Dice, vamos ahora a Efesios 4.12. Efesios 4.12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de un cuerpo, de un solo cuerpo. No dice de los cuerpos, dice del cuerpo de Cristo. Está hablando de un cuerpo. Vamos bien, dice, y ahora vamos a ver el versículo 16, dice así: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor.
Ahora vamos a irnos a Efesios 5:23. Efesios 5:23, aquí lo tenemos. 5:23 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí está bastante claro. Dice que porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo, que se le llama también iglesia o se le llama cuerpo. Entonces vemos que al cuerpo también se le llama iglesia, y Cristo es la cabeza. Entonces la iglesia aquí nos está hablando de la iglesia. Cuando aquí se habla de la iglesia, no se está hablando de un templo, de un edificio, está hablando de que cada persona que hace la voluntad de Dios para poder ser parte de este cuerpo, ser parte de esta iglesia, que trabajan en unidad, en un mismo espíritu. Si alguien ya no trabaja en unidad con este mismo espíritu, deja de ser miembro de este cuerpo, de esta iglesia. Entonces es muy interesante conocer esto. Que tengo ahí la alarma. Bueno, vamos a ver, seguimos. Dice que está bien claro. Ahora vamos con estamos en Efesios 5. Efesios 5:23. Ahora vamos a ver qué nos dice el 30. El 30 nos dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Quiénes somos miembros? ¿El edificio? ¿El templo? No. Cada persona. Dice somos. Está Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? La iglesia. Somos, cada persona, somos. Entonces, nos va quedando bien claro que la iglesia en sí es cada persona, forma la iglesia. Cada persona es la que conforma la iglesia. Vamos a irnos a Efesios, ahora Colosenses 1:18. Colosense, vamos a ver si lo encuentro por acá. Colosense. Colosenses. Colosenses.
Colosenses. Listo. Colosenses 1:18 nos dice así. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio del primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia, y dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí estaba lo que les he venido comentando, que el cuerpo también se le llama iglesia, el cuerpo de la iglesia, y que la iglesia es cada miembro. Eso lo tenemos ya claro. Dice versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí está hablando otra vez, recalcando que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora vamos a irnos vamos a ver Colosenses 3:15, ¿qué nos dice? Colosenses 3:15. A ver qué nos puede decir Colosenses 3:15. Dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, un solo cuerpo, nada de divisiones, nada de dos cuerpos, un solo cuerpo. Vamos al libro de Mateo 12:50. Mateo 12:50, aquí vamos a explicar el por qué el por qué no todos los que van a un templo, no todos los que van a un edificio a congregarse son miembros de la iglesia. Dice aquí Mateo 12:50. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí es cuando andaban buscando a Jesús, la madre con sus hermanos y sus hermanas andaban buscando a Jesús y le llegaron a decir, te buscan tu mamá, tu madre, tus hermanos están aquí, te andan buscando. Entonces él dijo, extendiendo su mano hacia sus discípulos, vamos a leer el versículo 49, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces aquí está bien claro que son solamente los que hacen la voluntad, no es toda la congregación, no son todas las personas que van a la iglesia, no, sino solamente todo aquel que hace la voluntad del Padre. Ahora vamos a ver Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice así, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí estamos viendo que todos podemos ir a una congregación, todos podemos ir a un templo, a un edificio. Todos podemos ir a congregarnos ahí, ¿verdad? Al culto. Pero dice aquí, Mateo 24, versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa eso? Que muchos de los que están ahí yendo, muchos de los que se reúnen en esta congregación, en este templo, en este edificio, muchos de los que están ahí, digamos, solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y esos que perseveran hasta el fin son realmente son miembros de la iglesia de Cristo.
porque Cristo viene por una iglesia. Y no es que viene por todos los que están ahí. Claro, si todos hacen la voluntad del Padre, si todos perseveran hasta el fin, por supuesto que todos serán llevados, cuando venga Cristo, serán llevados al cielo, porque todos permanecieron firme, fiel, perseverando hasta el fin, haciendo la voluntad del Padre. Pero eso aquí dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por mi parte, yo deseo que todos los que van a todas las iglesias, los que van a todas las personas, todos los miembros, cada persona que asiste a una congregación, a un templo, me gustaría que todos hicieran la voluntad del Padre y permanecieran firme hasta el fin, para que todos sean salvos. Ahora vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32 nos dice así: no os seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando aquí se refiere a la iglesia de Dios, se refiere a personas. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No está hablando de un templo en específico, está hablando de personas. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 11:18, que por acá lo tenemos a la par. 1 Corintios 11:18 dice así: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Aquí está diciendo el apóstol, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, cuando se reúne un grupo, ya sean 2, 3, 4 personas, y si se reúnen más, pues, pero ya cuando ya hay 2 o 3 reunidos, ya forma una iglesia. Ya hay, como dijo Jesús, donde hay 2, 3, ahí estaré yo. Que sean 3 reunidos en su nombre. Entonces aquí dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Cuando yo me reúno, si yo me reúno con 2, 3, 4 personas y estamos aquí los 4 hablando de Cristo, la palabra de Dios, estamos reunidos en su nombre, estos 4 personas, estas 5 personas, que lo que estemos aquí, 3 personas, ya dice que nos reunimos como iglesia. Os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, ya somos una iglesia. Ya se puede decir que es una iglesia porque ya hay 3, 4, 5 personas y somos miembros. Para eso vamos a ver 1 Corintios 14:4. 14:4. 1 Corintios 14:4 dice así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando aquí dice que el que profetiza edifica a la iglesia, ¿a quiénes? ¿Al templo? ¿A la estructura? ¿Al edificio? No, aquí cuando dice iglesia se refiere a las personas, edifica a las personas. Dice el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, edifica a aquel grupo que es iglesia. Está hablando de, aquí cuando sea la iglesia, no está hablando de una estructura, está hablando de miembros, de personas. Vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Versículo 5 dice así: yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los intérprete
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, para que la iglesia reciba edificación, para que la iglesia, o sea, para que los miembros, para que las personas reciban edificación, que se está refiriendo a la iglesia como personas, no como un templo o una estructura. Vamos a ver qué nos dice versículo 12. De ese mismo versículo, versículo 14, 1 Corintios 14, 12 dice, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Y otra vez se refiere a las personas, para que las personas sean edificadas. Y a estas personas se le llama iglesia. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pero en la iglesia, donde hay muchas personas reunidas que forman la iglesia, prefiero hablar, dice, prefiero hablar 5 personas con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Cuando aquí se dice, pero en la iglesia, se refiere a esa reunión. Cuando estoy reunido, prefiero hablar prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros también. Vamos a ver el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Aquí está bien claro esta parte. Dice así. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un lugar. Aquí está hablando de iglesia, de un grupo de personas. No está hablando de un templo. ¿Cómo un edificio se va a reunir en un lugar? Si el edificio está ahí no, de ahí no se mueve. Ahí se construyó y está ahí. No se puede mover. El templo, o que también se le llama iglesia. Que dicen, vamos a la iglesia. Vamos al edificio, ¿verdad? Ahí al templo, a la capilla, a como le quieran llamar, pero es a esa estructura, a esa casa, por decirlo así. Aquí se está refiriendo a la iglesia como personas. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, es decir, todas las personas se reúnen en un lugar y todos hablan en lenguas, aquí está hablando de iglesias como personas. Vamos a irnos ahora al versículo, a 1 Corintios 16, 18. 16, 18 dice así. Perdón, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Aquí cuando dice las iglesias de Asia os saludan, significa que son las personas las que están saludando. Las personas que están en Asia. Es muy importante conocer esos temas porque muchos pues le hacen creer que la iglesia en sí es la casa. Dicen, estamos en la casa de Dios. Respetemos la casa de Dios. Sí, hay que respetar. Siempre el respeto se debe manejar, se debe mantener el respeto en todo lugar, no solamente en el templo, donde nos reunimos como iglesia, sino en cualquier parte, en la casa, en la calle, en el autobús, en el camino, en cualquier parte debemos, ¿verdad? Pero es que muchas personas enseñan que estamos en la casa de Dios, respetemos este lugar, esta es la casa de Dios. Y ya vimos bíblicamente que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entonces es algo que uno tenemos que tener en mente, que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Eso ya lo vimos ahora. Porque Dios habita en nosotros, no en un
templo, no en un edificio. Ahí no habita Dios. Y eso lo podemos corroborar, ver si lo encuentro rápido. Hechos. Hechos 17. Hechos 17. En Hechos 17, capítulo. Hechos capítulo 17, versículo 20, vamos a leer del 23 en adelante. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Aquí está bien claro en el versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita. Cuando una persona predica, es que aquí Dios está aquí. Bueno, sí está ahí porque estamos nosotros reunidos, en ese momento Dios está ahí. Pero decir, esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios, porque Dios habita aquí. Y se refieren al lugar, al templo, al edificio, a aquel templo hechos por manos, hecho por bloc o ladrillos o madera, ese edificio. Y muchos predicadores dicen, Dios, esta es la casa de Dios, aquí es donde habita Dios. No, dice Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cada persona es miembro de la iglesia, forma parte del cuerpo. Ahora vamos a... Bueno, creo que hasta aquí ha quedado bastante claro para no hacer más largo el vídeo. Creo que está quedando muy claro que la iglesia no es un templo, no es una casa, no es un edificio. La iglesia somos nosotros, cada persona que hacemos la voluntad de Dios, cada persona que se mantiene firme en la sana doctrina, perseverando y que persevera hasta el fin, y esa persona será salva. Ese es miembro del cuerpo de esta iglesia que Cristo muy pronto vendrá a, a llevarla donde está preparando moradas, como Él lo prometió. Entonces, cada persona debe de conocer esto y saber si está haciendo la voluntad del Padre, si está en armonía con el Espíritu de Dios, si está en obediencia a Dios, si está perseverando en la sana doctrina, si no se está desviando, si está firme en la palabra de Dios para poder ser digno de ser llamado hijo de Dios. Cada persona es miembro del cuerpo que es la iglesia. Por eso es que la iglesia nunca va a caer, la iglesia nunca va a desaparecer, la iglesia nunca, Satanás no la podrá vencer, porque aunque en la organización que conforma la iglesia o que se hace llamar la iglesia, la organización en sí, el nombre que tenga la organización, podrán algunos tropezar, como dice Mateo 24, algunos tropezarán y apostatarán de la fe,
Algunos podrán tropezar y esos que tropezaron significa que no eran miembros de la iglesia. Esos que tropezaron eran, como dicen, la iglesia está dividido, la iglesia no está dividida, sino que la organización, digamos, lo que es la organización, hay trigo y cizaña, hay dos grupos dentro de la organización, porque ¿verdad? Entonces, los que tropezarán, los que al final vamos a ver si no perseveraron, nos daremos cuenta que quienes fueron los que eran cizaña, nos daremos cuenta quiénes son realmente el pueblo de Dios, pero el pueblo de la iglesia, por eso la iglesia nunca va a ser vencida, nunca, el Satanás nunca la va a vencer, porque siempre va a haber un remanente dentro de la organización, que ahorita se hace llamar iglesia, que todos nos vemos como iglesia, porque la cizaña y el trigo crecieron juntos, y no podemos decir aquel es trigo, aquel es cizaña, pero sabemos que dentro de esta organización, al final la iglesia no va a caer, la iglesia se va a mantener en pie, porque siempre va a haber un grupo que será fiel hasta el final, que está haciendo la voluntad de Dios, que está siendo obediente, que va a permanecer firme, perseverando hasta el fin, porque la Biblia se lo dice. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay un grupo que se va a mantener firme. En la Biblia se le llama los santos. Hoy en día debemos de saber de qué lado estamos, prepararnos para estar del lado que conforman la iglesia, estar del lado que forman el cuerpo, estar de ese lado, ser miembro de este cuerpo que es la iglesia. Dios les bendiga.